Según Detienne, el poeta, vamos a ver el poeta. El poeta es un maestro de verdad y la experiencia del poeta se explica a partir de dos nociones complementarias, dice él, que son las musas y la memoria. ¿Qué son las musas y qué son la memoria? ¿Y qué es el poeta? Tendremos que explicar esa tríada, digamos. Memoria, musas y poeta explican la experiencia mántica o el campo, poético, el campo poético de la provincia de lo mágico religioso. Es decir, la experiencia poética de cómo nos ponemos en contacto con los dioses. Memoria, musa y poeta. Para entender esto hay que entender algo de la religión griega, y no solo griega, esto ocurría en casi todas las religiones, que es lo siguiente. Los griegos tenían la costumbre de divinizar características de la naturaleza o incluso rasgos morales o facultades o aptitudes, las divinizaban y las convertían en dioses o diosas. Por ejemplo, es una cosa importante entender de la religión griega y de muchas religiones, y que tal vez es la religión cristiana o judeo-cristiana la que va a cambiar esto, pero en general en las religiones que no son estas religiones como monoteístas, está esta concepción que considera que los dioses son, son fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Hay una divinidad en Grecia que es Gea. Gea es la tierra. Si yo me agacho y agarro así un poco de tierra, ¿estoy agarrando a Gea? No. Ahora, ¿Gea qué es? Gea es la tierra como la esencia de la tierra. Cuando yo veo que la tierra crece, y como veíamos antes la fertilidad, y parece que la tierra da origen a todos los seres, esa energía, esa potencia nutricia es Gea. Yo no la agarro con la mano, es una tierra. Ahora, la tierra en tanto potencia de dar vida a los seres, eso es Gea, es la divinidad, que no es lo que yo toco con la mano. Bien. Hay, por ejemplo, les conté la vez pasada, en parte de los mitos de Homero, que, o sea, relacionados con la Ilíada y la guerra de Troya, que una de las hijas del rey de Troya, que es Casandra, tenía la facultad de ver el futuro, como una divina, y que la gente no le creía lo que ella decía porque Apolo le había quitado el poder de la persuasión de su palabra, ¿no? En Grecia, la persuasión es una facultad, una capacidad que puede tener el discurso, de persuadir, de convencer a la gente, pero como energía y como fuente de toda persuasión estaba la persuasión, Peizó, que es la divinidad de la persuasión. Como si la persuasión estuviera encarnada en una divinidad y fuera la fuente de toda persuasión. Entonces es como si esta divinidad se hubiera retirado de las palabras de Casandra. Y entonces Casandra dice, ahí vienen los griegos, cállate loca, está diciendo boludeces. Nadie le cree, no convence su discurso. Peizó es una divinidad. Bien. En este caso, memoria es una divinidad. De tal manera que nosotros podríamos pensar, siguiendo los dos planos, lo sagrado y lo profano, que en el plano sagrado hay una memoria que vamos a escribir con mayúscula. Memoria. Que el nombre griego sería Mnemosine. Mnemosyne. La memoria es una divinidad, una potencia divina, una fuerza divina, que ya sabemos, los dioses son en ese sentido ontológicamente plenos, ¿no? Son la fuente. En este caso es la fuente de toda memoria. Después, en el plano profano, tenemos la memoria, que es la nuestra, que es ¿qué cosa? Una facultad. Y nuestra memoria, ¿cómo resulta? Imperfecta, ¿no? Me olvidé un nombre, o me olvidé que tenía que hacer hoy. Uno tiene una memoria que es imperfecta. La memoria imperfecta nuestra es una memoria como facultad que se dirige a un tiempo cronológico. Yo trato de recordar lo que hice ayer. O trato de recordar, no sé, el nombre de una divinidad que ahora me olvidé y que lo leí hace 10 años, qué sé yo. Uno trata de recordar algo y uno recuerda más o menos. Porque en este plano todo es más o menos. Ya lo vimos.
Entonces nosotros tenemos una memoria que es la facultad y que se da como todo en este plano de manera imperfecta. Ahora bien, en el plano sagrado está la memoria, escrita con mayúscula, mnemosine, que es la divinidad de la memoria, es una potencia. Dice que es una omnisciencia de carácter adivinatorio. Omnisciencia conoce todo lo que fue, es y será. Es decir, no es una facultad, no es algo que tiene que ver con el pasado, sino que en el plano divino la memoria es un ser vinculado con el conocimiento, con el saber, con poder conocer todo lo que fue, es y será. De carácter adivinatorio, sí, de carácter adivinatorio porque está relacionado con poder conocer el pasado o el futuro. Digo, se llama memoria, pero claro, piensen, ¿qué sería una memoria en el plano sagrado de los dioses en donde no hay tiempo? Es el conocimiento de lo que fue, es y será. Bien. Esta memoria, ojo porque la voy a empezar a complicar, estamos explicando esta tríada, memoria, musa y poeta, para entender cómo se dio la experiencia del contacto entre los dos planos en Grecia en el caso del poeta. Antes de entender el poeta, estamos viendo la memoria. Y en un rato vamos a explicar las musas. Esta memoria, según el relato mitológico, es una divinidad, que es una mujer. En algún momento, Memoria, vamos a decir, se casó con Zeus. Zeus, para los griegos, era el rey de todos los dioses y hombres. Es el soberano del cosmos. El que, mediante una victoria sobre los titanes y sobre unos monstruos, logra imponer un orden en el cosmos, como una legalidad, siendo él el soberano, es decir, de donde viene la legalidad o el orden. Es decir, Zeus, como soberano, es un rey que impone un orden a todas las cosas. Bien, este rey, para mantenerse en el poder y para mantener el orden, necesita de ciertas como aptitudes. Entonces, según el relato mítico, miren qué interesante, Zeus sucesivamente se va casando o va atrapando o se va acostando con distintas mujeres a las que va a extraer o de las que va a extraer alguna característica que le sirve para ejercer su soberanía, es decir, para ejercer su gobierno. En algún momento, por ejemplo, se casa con Temis. Temis. Temis es la ley, es una noción arcaica de ley, de decreto. Es una divinidad. Zeus, al casarse con ella, lo que hace es como apropiarse de esa fuente de legalidad. Temis. Y en algún momento también va a atrapar a Metis, que algo les dije la vez pasada, cuando hablamos de Odiseo. La Metis es la astucia. Un gobernante, para gobernar, también necesita astucia. Es decir, necesita un tipo de inteligencia que resuelve cosas de otro modo, dándole vueltas, que era la característica de Odiseo, ¿no? Que daba 1000 vueltas. Y la Metis es eso, es la fuente de toda esa astucia, a tal punto que ella misma, antes que Zeus la atrape, se empieza a mover y a metamorfosear, va cambiando su ser para que Zeus no la pueda agarrar. La atrapa finalmente y se apropia de la astucia. En algún momento también se va a casar con Mnemosine, con la memoria. ¿Para qué? Porque con Mnemosine va a tener unas hijas, que son las musas, que van a cantar la gloria de Zeus. Es decir, que van a cantar los grandes acontecimientos o las grandes acciones, la victoria de Zeus sobre los titanes. Es decir, que van a celebrar a este soberano que tenemos. ¿Esto qué quiere decir? Que Zeus, casándose con Mnemosine y teniendo estas maravillosas hijas, garantiza que se va a seguir celebrando su soberanía. Es decir, el poder necesita también de la reproducción, el recuerdo de una victoria original, para que la gente no olvide que ese es el rey,
y no lo desobedezcamos o no querramos hacer una revuelta, ¿no? Entonces, Zeus a lo largo de su vida, digamos, según el mito, se va casando o se va relacionando con mujeres que poseían cierto poder y que luego de quedar, digamos, de quedar relacionadas con Zeus o casarse con Zeus, ese poder es como si pasara a él. Esto se lo puede leer desde el punto de vista como del género y decir, fíjense qué nítido que es el mito, ahora que lo estamos explicando un poco más, acerca de cómo se dan las relaciones de poder entre hombres y mujeres y de poder en general. Acá hay una experiencia que no es exclusiva del mundo griego, en donde el poder es algo masculino, es algo de los varones. Y es un poder que, uno podría pensarlo, el mito parece que se lo está robando a las mujeres. O bien porque, y sabemos que no fue exactamente así, porque el mito de cuenta de tal vez una realidad en donde antes la mujer tenía el poder y los hombres se lo quitaron. Alguien había interpretado esto, algunos estudiosos del siglo XIX habían pensado eso. O bien porque en realidad es la manera en que los varones legitiman por qué tienen poder. Porque las mujeres lo parieron, aunque eso sea un relato mítico, no es que haya existido una época donde las mujeres gobernaban o las mujeres tenían el poder y los hombres se los quitamos, ¿no? Es decir, el mito mismo funciona ahí como un discurso de producción de las relaciones desiguales entre los hombres y las mujeres. Digo, si vivimos en sociedades en donde hay una relación desigual entre hombres y mujeres, sociedades patriarcales decimos, ¿por qué? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se inventa eso? Porque es una construcción, porque las mujeres no es que son inferiores. ¿Por qué se ha construido esto en la historia? ¿Cómo? ¿Por qué medios? Bueno, uno de los medios es esto, son los relatos, son los discursos. Los mitos son discursos sociales, que como el discurso de la tele o del cine, produce realidad, produce efectos de realidad. Entonces algunos interpretan que estas sucesivos matrimonios que Zeus tiene con estas mujeres dan cuenta del poder de los hombres, del patriarcado en definitiva. Están mostrando eso, ¿no? Bien. Entonces, entre todas esas mujeres, una es Mnemosine. ¿Vamos bien? ¿Alguien quiere decir algo de toda esta gesta patriarcal del rey Zeus? Por favor, me dice algo que se casa con la omnisciencia. Después dice algo que se casa con la omnisciencia, ¿sí? Con memoria será, supongo, Florencia. Que es la omnisciencia de carácter adivinatorio. Sí, eso, la memoria. Eh, entonces, con memoria tiene a las musas. Bien, entonces, memoria con mayúscula es la divinidad, la potencia. Memoria con minúscula, nuestra facultad imperfecta. Bien. Con las musas pasa algo parecido. En Grecia podemos decir musa, y se escribiría así, musa. Las musas, que son diosas, y que se escribe así, M-U-S-A, no con Z, como si uno dice las musas de las grandes de Musa, porque algunos se equivocan y lo escriben así. Las musas, sobre todo ahora que estamos hablando y no puedo escribirlo en el pizarrón, las musas con S son diosas. ¿Sí? Siempre hablamos de comida llegado a este horario. No sé por qué, pero se ve que a mí me empieza el cuerpo a invadir la mente. Eh, las musas son diosas, las hijas de Memoria y de Zeus. Musa con mayúscula, alude a todo el ámbito de la musique en griego. De la música. Música, la palabra castellana, música. Ese música, ¿qué es? Alude al ámbito de ¿qué? De las musas. ¿Esto qué es? Al ámbito de la palabra cantada, de la palabra ritmada. Las divinidades, las musas, son las dioses vinculados con todo el ámbito de la música. La danza, la poesía, el canto, la palabra ritmada, el fervor de la musa. Hay muchas musas, son distintos, tienen distintos nombres y cada una tiene como ciertas como funciones distintas dentro de todo el mundo de la música. Es como si eso fuera el fundamento de la música. Así como yo digo, Demeter es la fertilidad, ¿no? Gea es la madre nutricia, Zeus es la soberanía y la ley, Poseidón es el terremoto, el océano, etcétera, o el mar.
las musas que son la música y todo lo que hace a la música. Todo lo que hace a la música. Después hay unas musas, o musa, escrita con minúscula, que es nuestra palabra. ¿Qué es esta palabra? Que es una palabra imperfecta y que puede rimar un poquito y puede tener algo de verso, pero no tiene ese encanto, no genera esa, no tiene esa fuerza que tenía la palabra del poeta Demódoco cantando sobre Odiseo. Que Odiseo lo escucha y le vuelve el ser al alma y dice, che, parece que estás viendo eso. Nuestras palabras no generan eso. En la concepción religiosa estoy diciendo, ¿no? Nosotros quedan como restos de esta concepción religiosa en nuestra propia concepción ahora, ¿no? Primero porque el discurso ya sabemos que sigue teniendo efectos sobre la realidad, ¿no? Es un poco lo que había dicho hace un rato. Los grandes discursos o los grandes agenciamientos discursivos, como los medios de comunicación o dispositivos como el cine, ¿no? Que implican un montón de cosas, ¿no? No solo la imagen que veo, sino la industria, el merchandising, hay todo como un conjunto de elementos que cohesionan o coagulan en ese discurso. Eso produce realidad. No es simplemente una imagen que yo veo, me gusta o no me gusta, no. Tiene efectos de realidad, ¿no? Ahí hay algo que sabemos, que la palabra siempre tiene un efecto de realidad. Pero esa idea de que la palabra produce la realidad, que hablamos bastante la otra vez, de alguna manera queda todavía en nuestro registro, ¿no? Porque nosotros podemos, primero, hay una concepción como popular, media fantástica, que sería, no sé, un encantamiento. No sé si hay alguna fanática de Harry Potter, me puede decir la fórmula que el pibe dice eso y pasa algo. Como si unas palabras tuvieran el efecto o producieran un efecto en la realidad, ¿no? ¿Alguien la vio? ¿Alguien leyó Harry Potter? ¿Lo vio? ¿No hay ningún fanático, ninguna fanática de Harry Potter? Yo no lo soy, por eso le pregunto. Pero sería un ejemplo. Ábrete sésamo. ¿Qué dices? Ábrete sésamo, ¿qué pasa? ¿Y qué pasa? Y se abre la cueva, ¿no? La puerta de la cueva. Y es una palabra que digo en voz alta. Ábrete sésamo. Y la palabra parece que hace algo. Fanática no, pero sí lo vi. No, hay que ser fanático para acordarse las fórmulas de memoria. Ábrete sésamo. O más cotidianamente todavía. Alojomora, puede ser. No sé, yo no lo sé. Ya le dije que no lo sé. Bueno, ahí aparecieron. Expelliarmus. ¿Qué pasa si yo digo Expelliarmus ahora? Si fuera un mago, porque no soy un ser excepcional. Bien. Ábrete sésamo, ¿no? Leviosa, hay otra palabra. Ábrete sésamo y la palabra produce algo de la realidad. O, más popularmente todavía, se están peleando dos y uno dice, morite. Morite, como si mi palabra fuera a generar algo, ¿no? Ahí hay algo de esa palabra mágico-religiosa que todavía queda en nuestro sentido común, ¿no? Ok. Nuestras palabras no tienen ese efecto, ¿no? Abracadabra, por ejemplo, claro, obviamente. Esa palabra es la palabra que viene de la musa. Ese efecto de producir realidad, ese efecto de hacer realidad, de darle ser a las cosas, como el poeta de Demódoco le devuelve el ser a Odiseo ahí sentado. Eso es la palabra de las musas con mayúscula. Es la palabra que al poeta le entra y lo llena, ¿no? Es como si sintiera en su interior una presencia. Y Hesíodo, este poeta griego del siglo VIII, va caminando, va pastando con sus cabritas por ahí y de golpe sintió que algo se le metió en el cuerpo y de repente tuvo una visión. ¿Y qué es eso? Las musas lo inspiraron. Es como si lo hubieran llenado su boca de un aire divino. Y el tipo abrió la boca y se ven unas palabras fantásticas, que no eran las de él. Todavía se sentía como una alienación ahí, hay algo raro acá, mirá. Y cantaba y estaba teniendo una visión. No era él, eran las musas que le estaban transmitiendo esos cantos, ¿no? Entonces, las musas son las diosas. Son muchas, hay tradiciones distintas. En algunos dicen que son 9, no sé cuántas, no importa. Cada una tiene una función particular en relación a todo ese ámbito de la música. Pero sí son divinidades que el poeta debe traer a su boca. Es decir, debe invocar. Debe las debe llamar para poder cantar algo. Si no, no puede cantar. Si no, no podría verlo. Y así les leí el comienzo de la Ilíada
la vez pasada y creo que la Odisea, y ahora les voy a contar algo de Hesíodo. Antes de continuar con el planteo que hace de Tiem, les leo algunos fragmentos de Teogonía, Teogonía, que es Teogonía, que es uno de los poemas que sobrevivieron de Hesíodo, que miren cómo empieza. Este poema es alrededor del octavo o séptimo antes de Cristo. Comencemos nuestro canto por las musas heliconíadas, que habitan la montaña grande y divina del Helicón. Heliconíadas que viven en el monte Helicón. Con sus pies delicados danzan en torno a una fuente de violáceos reflejos y al altar del muy poderoso Cronión. Después de lavar su piel suave en las aguas del Permeso, en la fuente del caballo o en el divino Olmeo, forman bellos y deliciosos coros en la cumbre del Helicón y se cimbrean vivamente sobre sus pies. Así empieza la teogonía de Hesíodo. Es decir, lo primero, la primera línea, el primer verso, comencemos nuestro canto por las musas. O sea, vamos a hablar de estas, sin las cuales yo no podría hacer nada, sin las cuales yo quedaría con la boca cerrada. No podría pronunciar ninguna palabra, o por lo menos no podría pronunciar ninguna palabra divina, ninguna palabra verdadera, ninguna palabra sobre los dioses, ¿no? Entonces, miren, sigue así el poeta. Les voy a leer dos fragmentos nada más. Partiendo de allí, del monte, envueltas en densa niebla, no las vemos nosotros, ¿no? Marchan al abrigo de la noche, lanzando al viento su maravillosa voz. Con himnos a Zeus, portador de la égida, una especie de objeto, de estandarte, de símbolo de la soberanía, a la augusta Hera, argiva calzada con doradas sandalias, a la hija de Zeus, portador de la égida. Nada, le cantan a los dioses y va nombrando a quienes cantan las musas. Acá está haciendo como una especie de introducciones y empieza a contar, bueno, sí, voy a contarles la teogonía. La teogonía que es el relato sobre el origen de los dioses. En un rato voy a explicar esto. Antes de hablar de aquello, primero comencemos por las diosas, por las musas. Y cuenta quiénes son, ¿no? Y va contando. Dice, ellas precisamente enseñaron una vez a Hesíodo, él mismo se pone ahí, habla así, no, se nombra, ¿no? Ellas precisamente enseñaron una vez a Hesíodo un bello canto mientras apacentaba sus ovejas al pie del divino Helicón. Yo iba con mis ovejitas por ahí y de repente, ¡wop!, me agarraron estas musas y me inspiraron. Bien. Entonces el poeta siente, acá viene, esto es importante porque es lo que yo traté de explicar la vez pasada, que esto es un don de los dioses. Sería la tercera característica de la triple excepcionalidad. Ciertas condiciones se tienen que dar y una de ellas es el toque divino. Es el toque divino. Una cosa que los griegos llaman me olvidé. Bueno, un toque divino. Ese toque divino es la presencia de la divinidad. En este caso tienen que bajar las musas. Si no, yo no puedo cantar nada. Bien. Y ahí cuento un poco cómo fue su revelación, ¿no? Y el poema empieza así propiamente. Ea tú, comencemos por las musas, que a Zeus Padre con himnos alegran su inmenso corazón. Empecemos de vuelta, invoquemos a las musas, que a Zeus Padre alegran con sus cantos el corazón, ¿no? Alegran su inmenso corazón. Es decir, las musas están para cantar la gloria de Zeus. Para eso están las musas. Para eso Zeus se casó con Memoria, o se acostó con Memoria y tuvo estas hijas, para que canten su gloria. Narrando al unísono el presente, el pasado y el futuro. Acá está la presencia de Memoria, ¿no? La omnisciencia. Conoce todo lo que fue, es y será. Infatigable brota de sus bocas la grata voz. Se torna resplandeciente la mansión del muy resonante Zeus. Sus palabras como iluminan el lugar donde está Zeus. Miren el efecto de las palabras, ¿no? Se torna resplandeciente la mansión. Claro, el efecto de su canto, esa glorificación de Zeus, pone a Zeus como el ser, bueno, como lo que es, el rey. Entonces lo enlantecen, ¿no? Lo ponen ahí arriba, ¿no? Eso es que
sus palabras resplandecen o hacen que haya un resplandor en Zeus. Esta era la luz que les conté antes la vez pasada. Y retumba la nevada cumbre del Olimpo y los palacios de los inmortales. Tiene que ver con la alabanza, sí, claro, exactamente. Es la palabra de la alabanza. ¿Sí? La palabra del poeta es una palabra de alabanza. Después vamos a ver cuáles son las características de la palabra mágico-religiosa, que es la palabra del poeta. Todavía no dije mucho. Bien, y ahí termino leyendo esto. Ellas, lanzando al viento su voz inmortal, alaban, ahí está Solange, alaban con su canto primero, desde el origen, la augusta estirpe de los dioses a los que engendró Gea y el vasto Urano. Muy bien. Entonces, ya sabemos de qué va. El poeta no es cualquier cosa. No es un chabón que se subió al tren y compuso una poesía y te lo vende por 2 pesos. No. Un poeta es un funcionario de la soberanía de Zeus. Es decir, es un tipo que labura para Zeus, si quieren. Porque a través del poeta, las musas cantan la gloria de este ser, que es el que puso el orden del universo. Esto a mí me parece que es fantástico, porque es súper importante entender esa función, que es la función que siempre ha estado alrededor del poder. El poder, no lo digo ni bueno ni malo, es otra cosa eso. El poder necesita de las palabras. El poder necesita de palabras. O supuestamente necesita de palabras. Necesita de un discurso. El poder es difícil que se presente de manera desnuda. El poder no dice, vengo acá para explotarlos y hacer dinero a costa de sus vidas. Eso no nos dicen. El poder me dice que trabajen, que van a progresar y esfuércense porque el mérito. Y yo cuando era chiquito era pobre y miren cómo progresé. El poder nunca se presenta como lo que es. Claro, el poder no se presenta como lo que es. El poder, el varón no dice, yo estoy acá porque te extraigo el conocimiento a vos y vivo gracias a tu esfuerzo doméstico. No, el poder dice, es tu función, es la maternidad, así te vas a realizar como mujer. El poder no dice lo que es. Eso sería la función principal, por llamarlo de algún modo del poeta, la alabanza o no al soberano. Exactamente, la alabanza. La celebración de Zeus. La celebración de Zeus. Por eso la palabra del poeta es una palabra de alabanza, ¿no? Porque se dirige a los dioses. En primer lugar a los dioses, ¿no? Y entre ellos a Zeus. Sí. Bien, esto digo, ¿no? Me parece que el funcionario como poeta, el poeta como... ya estoy cansado. El poeta como funcionario, vengo dando clases ya hace como 3 horas hablando así. El poeta como funcionario de la soberanía de Zeus nos muestra esta característica que parece que el poder siempre tuvo, de estar rodeado de discursos. Discursos que no necesariamente quiere decir que engañen, que oculten, ¿no? Los ejemplos que puse yo se pueden interpretar así, pero es que el poeta necesita de un discurso, necesita de una palabra, de una justificación, necesita de una explicación. Tiene que haber palabras alrededor del poder. El poder necesita de esas palabras. Y en este caso está el poeta. Muy bien. Entonces, memoria es el saber de todo lo que fue y será. Esta divinidad que es la memoria tiene hijas vinculadas con la música. Es decir, van a poner en clave musical ese saber de la memoria. Y estas musas lo ponen en boca del poeta. Y el poeta canta. Y ahí está, toda la cadena. ¿Y qué canto en primer lugar? La gloria de Zeus. Y Zeus ahí está como soberano del mundo.